El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista, sin la urgencia de la semana. Las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras. Hasta las 8 por Now. 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí estamos con Diego Senkman, como siempre, como ya los tenemos acostumbrados. Diego, nos estamos despertando, vamos a ver si nos despertamos junto con nuestros oyentes y tenemos hoy un invitado muy interesante. Así es. Acaban de escuchar la voz de El Cóndor Manzoni, Charlie Manzoni, querido compañero radial de hace muchos años. Vamos a dar una vuelta por supuesto, la información, política, economía, pero si me permitís, y es un buen horario para plantearlo, quiero presentar a un invitado, uno lo conoce de hace muchos años, que es el Colo Wissengrad. Carlos Wissengrad es un terapeuta de muchísimos años de experiencia, un psicólogo, que está trabajando y que acaba de publicar un libro sobre la terapia grupal. Vos sabés, Charlie, que la terapia grupal fue una herramienta psicoterapéutica muy usada, muy fuerte, de mucho impacto. Pasó que durante el gobierno militar se prohibió la reunión de más de 2 personas, 3 personas. Esa fue una de las razones por las cuales bajó el hábito de la terapia grupal durante muchos años. No se podía juntar la gente para hacer terapia ni para ninguna otra cosa porque eran sospechosos de ser subversivos. Pero es una herramienta terapéutica muy efectiva, muy interesante y ya hace muchos años también, por supuesto, de la recuperación de la democracia, desde diversos abordajes se volvió a recuperar. Y bueno, Carlos acaba de publicar un libro súper linda, la edición, que se llama Psicoterapia Grupal, que es un modelo para la transformación personal. Yo lo conozco de hace muchos años, se llama Carlos, pero yo le digo el Colo. ¿Qué haces, Colo? Buen día chicos, buen día a toda la audiencia del programa. Un placer estar acá, gracias. ¿Por qué es mejor la psicoterapia grupal o en qué casos sobre un espacio individual de terapia? Bien, déjame hacer como una breve introducción. Sé que es temprano para los oyentes y estar hablando de psicoterapia grupal puede despertar hasta muchas fantasías o mitos. Pero lo que vos dijiste en cuanto a la historia, Diego, estás muy en lo cierto. La historia de la psicoterapia de grupos arranca con los periodos posguerra, post-Segunda Mundial, donde había muchísimos enfermos y personas que quedaron caídos y traumatizados de la guerra, y el doctor Prats los reunía en grupos para trabajar las problemáticas. ¿Quién era y el Prats? efecto. Prats era un psicólogo inglés que le adjudicaron. Ustedes saben que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se creó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y destinó muchísimo dinero para el tratamiento de las personas que habían pasado por la guerra. Entonces Prats no daba abasto, era el jefe de un servicio, y dice, vamos a ponerlos en grupos, y en grupos numerosos. Lo llamativo, que ahí de acá radican los primeros tratados o las primeras teorías sobre la psicoterapia de grupo y la eficacia de la psicoterapia de grupo, es que las personas que se sentaban más cerca de James Prats mejoraban notablemente. Entonces él empezó a estudiar por qué mejoraban notablemente y después... ¿Qué quiere decir los que se sentaban más cerca? Se sentaban en círculo, digamos, algo que estipulamos en todos vimos en Vulnerables, sí. En la serie Vulnerables. Bueno, no todos, me estaba acordando de eso. Ciertos años, digamos. Sí, y también, perdón que interrumpa un segundo nada más, pero también era previo, por ejemplo, agrupaciones o como se les llame, de, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, que también son grupos. Exacto. O uno ve en otras cosas, no solamente Alcohólicos Anónimos, Correcto. Grupos, ¿no? Correcto. Eso fue posterior a este trabajo, a esta investigación que hizo Prats, y descubrió que las personas que estaban más cerca de él se animaban más a hablar sobre lo que les pasaba y se producía un efecto
Diego me pidió que no sea técnico porque sé que es temprano, pero se producía un efecto de identificación entre los síntomas que padecían los consultantes. Entonces empezaban a mejorar aquellos que podían enunciar lo que les pasaba y que se sentían, digámosle, comprendidos por otros padecientes que atravesaban la misma situación. Lo que no entiendo es por qué el que se sentaba más cerca mejoraba más que el que se sentaba ahí a 2, 3 metros más vergonzoso. Porque eran muchos. Y entonces los que estaban al fondo no se animaban tanto a interrumpir a los que estaban más cerca de la eminencia, del doctor Prats. Y no se integraban, quizás. Y no se integraban de la misma manera. Por eso, y en el libro lo explico, los grupos, para que sean más eficientes, tienen que ser más reducidos. Estamos hablando con el Colo Weinsegrat, que es terapeuta de terapia de grupos. ¿Hasta cuántos funciona bien un grupo? Un grupo de psicoterapia funciona bien hasta 8, 9 o 10 miembros. Lo ideal, dicen los investigadores, es 7. El número perfecto para... El número tener... mágico. El número es verdad mágico. Que tiene su cosa, ¿no? En Tiene la su cábala. cosa, sí, tal cual. Y en la psicoterapia de grupo tiene su explicación porque la tendencia de las personas que participan de ese dispositivo tienden a aliarse. Con 7 nunca va a haber equivalencia. Siempre va a haber un elemento disruptivo. Un desempate. Exacto, Claro. un desempate. Impar. Bueno, pero los grupos que vos hacés son para quién va. Para ¿Hay gente todo. con alguna Para doña- patología en particular o es desarrollo personal? Es desarrollo personal. Y bueno, Para doña suponete que Juana, va uno, digamos, ¿y por qué me serviría a mí ir a verte a tu grupo en vez de ir a verte personal? Bien, perfecto. No estoy vendiendo al Colo como No, terapeuta, estoy me queriendo está entender el interpelando. modelo grupal y que todos entiendan, digamos, por qué, porque es más habitual que tus amigos vayan a terapia que van a ir a terapia de grupo. Permitime, Diego, primero erradicar algunos mitos que hay, ¿no? Y los pacientes mismos lo enuncian. ¿Para qué voy a ir a terapia de grupo? Ya a vos te tengo solo como terapeuta, si voy con varios voy a tener que fumarme los problemas de otros. Nosotros nos basamos en la teoría sistémica que compartimos con Diego años de formación juntos, en que las personas mejoran porque hay un sentimiento de universalidad. Cuando yo comparto lo que me pasa y hay un otro que me entiende y que le pasan cosas similares, Ya no estoy solo ya no estoy solo. con Sí. mi sufrimiento. Exacto. Un factor curativo que lo plantea un autor que seguramente reconocen ustedes, que es Irving Yalom, Sí, autor sí. del Día de Nietzsche. El día que Nietzsche lloró. Un año con Schopenhauer, Terapia a 2 voces. Sí, los leí, eso sí, por eso me puedo meter un poquito en el mundo de Vamos. ustedes, pero solo por los escritores. Métase, Charlie Manzoni querido, vamos. Bien, bueno, ¿se puede convivir la terapia individual con la de grupo? O si uno decide hacer terapia de grupo, directamente tiene que dejar la otra, digamos. Excelente pregunta, Charlie, porque no son excluyentes. Y otro mito, otros resquemores que hay dentro de los profesionales de la salud mental es: me van a robar el paciente, ¿no? Como hay pocas derivaciones, ¿por qué? Dice, no, se va a Eso quedar con pasa, mi Charlie paciente. Manzoni. Esto pasa. Esta mezquindad en todas las profesiones. Es en la así. psicoterapia también. Pero ¿para qué vas a ir al grupo? No, Claro, cuando uno consulta, ¿no me hará bien? un grupo, No, pero quédate si estás acá. bien así, quédate acá. Ah, ¿estás seguro? Sí, pero creo que una vez por semana trabajando fuerte, Charlie, vas a estar bien. No, en este momento, más adelante reevaluamos. Claro, vemos. Ah, bueno. Más adelante Bueno, revaluamos. bueno. Bien, no es así. Se ven beneficiados todos los tratamientos porque la terapia de grupo me permite ver al paciente en acción. Nosotros en la terapia individual nos quedamos con la historia que nos cuenta el paciente y le creemos. Pero ya lo decía nuestro padre, papá Freud, Sigmund Freud, los pacientes mienten. Igual que si lo mienten, porque me ha pasado, y relato un poco en el libro, pacientes que durante mucho tiempo estuvo esperando, sí, quiero hacer terapia de grupo. Todos los que me vienen a consultar saben que yo me dedico a los grupos. Así que día 1 ya saben que en algún momento van a terminar en una terapia grupal. Y hay pacientes que han esperado un montón de años para poder participar y cuando participan lo veo en acción y digo, No tiene nada que ver con lo que este Personaje. muchacho en el individual. Es ¿Quién espectacular es? esa experiencia que tenés vos, porque, claro, vos los ves en los dos ámbitos. exacto.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa en el grupo a diferencia de la terapia individual? Volviendo a la pregunta de Diego. La terapia grupal me refleja un montón de espejos, me hace de espéculo en un montón de aristas que de otra manera en el 1 a 1 no voy a ver. Está bien, pero ¿cómo intervenís? Estamos con el Colo Weinsegrad, Psicoterapia Grupal es su libro, y ahí ya está. Vos dijiste una cosa interesante. Veo la realidad, veo un tipo interactuando, veo sus conductas, veo sus reflejos, veo sus mecanismos de defensa, veo cómo interviene. Bueno, ahora intervení vos sobre lo que ves. Dale. Lo interesante es que yo no intervengo como coordinador de grupos señalando al paciente en lo que está mal, bien o la conducta esperable. Es el grupo el que lo regula, funciona como un ente regulador y lo machaca de una manera mucho más frontal. Lo juzga. No lo juzga, porque nosotros tenemos la regla del ají, de nuestra amiga también, y se la robé a Patricia Faur. ¿Cómo es la regla? La regla del ají es que no se puede ni aconsejar, juzgar, la J, y la I de interpretar. Esas tres cosas no sirven, no es que no se puede, no sirven. Sé que es difícil. ¿Y entonces cómo imaginarse. intervenir? Si no me dejas opinar, no puedo jugar, no puedo intervenir, me Sí, amordazaste, opino, Colo. Pero opino desde la observación fenomenológica. Dame un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Nosotros con Charlie estamos en terapia de grupo, los dos Claro, más 5, y listo. Charlie me mira con la boca abierta y vos le decís a Charlie. Diego le dice a Charlie, che, deja de mirarlo con la boca abierta como si estuviera fascinado. Pará. Lo de fascinado se lo estás agregando vos. Interviene otro paciente. Pero no vos, como psicólogo. Pero no, yo puedo regular al principio porque les enseño, los moldeo en cuál es la conducta esperada en el grupo. Pero el mismo grupo, una vez que lo aprende, le dice, no, pará, Diego, que está con la boca abierta, está con la boca abierta. Ahora, lo de fascinado se lo pones vos. Después querrás abrir o no qué te pasa a vos con la palabra fascinación en esto que estamos charlando. Y Charlie puede responderle o no, ya no importa. Porque lo interesante es que se deja ver un montón de cosas personales a través de lo interpersonal. ¿Me explico? Sale más espontáneamente. Ahora, uno pensaría que quizá, vamos a decir patología entre muchas comillas, ¿no? Con cuidado hablo delante de ustedes dos, pero que sería quizá esto mucho más... es más fructífero para aquellas personas que tienen problemas de relacionamiento, que no son todos los problemas por los cuales uno va a un psicólogo, pero no es tan así. No son todos, pero digamos que venimos de otros, convivimos con otros y necesitamos a los otros. Totalmente, pero bueno, creo que podríamos decir que ocupa un alto porcentaje. Pero de no, lo que te quiere decir Charlie, perdóname que haga la traducción que él no me pidió. Estamos en terapia de grupo, Diego. Con un cuadro no sé depresivo no es en este momento eso. Depende. Alguien con patología, con un trastorno ansioso, fobia, trastornos de alimentación o algún cuadro de desestabilización psicótico no es lo que vos estás planteando ahora. Vos estás planteando, digamos, más pintura que chapa. Algo más liviano en este momento, en este tipo de grupo. A ver. Déjame defender mi posición al respecto. Sí. Difiero en esto. Es más chapa que pintura. La pintura es la que pasa justamente cuando el paciente en individual viene, me cuenta y yo intervengo con lo que el paciente me cuenta. Entonces me quedo de alguna manera en lo superficial que el paciente me trae. Cuando está en el grupo, se ve lo más instintivo. Y ahí voy a la chapa. Ahora, ustedes me dicen, ¿con qué criterios vos agrupás a los pacientes? Ese Bueno, es el criterio. Ahí tenemos diferentes tipos de clasificaciones. Nosotros, en la Fundación Foro, donde presentamos este libro a través de la editorial Tres Olas, lo que fomentamos es a los pacientes que, como dice Charlie, tienen dificultades interpersonales. Con el jefe, con la mujer, con la amante, con los hijos, con la sociedad. ¿Está bien? Y después evaluamos la severidad o cronicidad de la patología o de la personalidad de base. Si hay alguien, como decís vos, Diego, que está muy deprimido y no puede escuchar a otros, bueno, hasta que pueda escuchar a otros, no va a entrar a un dispositivo donde lo expongo a la mirada de tantas personas que lo van a machaquear. Y déjeme decirle algo más con respecto a la eficacia y después le dejo que me pregunten.
Lo particular que tiene la terapia grupal, a diferencia de la terapia individual, que no compite, que esta pregunta que vos hacés la hacen todos. Che, ¿es más efectiva o la de Charlie? ¿Le robo pacientes o no? No. Lo particular que tiene es que se nutre de algo que yo denomino la simetría de los miembros de ese dispositivo. ¿Por qué? Porque ustedes dos van a hablar en un nivel simétrico, al mismo nivel, muy diferente al que voy a hablar yo como terapeuta de ese grupo. ¿Qué quiere decir? Dame ¿Qué un quiere ejemplo. decir? Que lo que vos le vas a decir a Charlie, se lo vas a decir de una manera más cruda de lo que se lo voy a decir yo con mi... Porque yo soy un par de él. Exacto. Clarísimo. Le vas a decir, Claro. Charlie, tu mujer no te Pero quiere. si Charlie se lo toma mal, vos intervenís y decís, ¿suele pasarte, Charlie, que cada vez que escuchás algo que no te gusta del todo reaccionás así? Ahí va. Haces eso. Hacemos eso. Exploramos. ¿Les pasa a ustedes también? Porque después aparece el elemento de la resonancia grupal. Resonancia es cuando alguien tiene... afloran determinadas conductas o emociones o pensamientos y eso genera una identificación en los otros. Y a mí también me pasa. ¿Qué haríamos con eso? Cuando irrumpe la furia, por ejemplo. ¿Qué hace cada uno con la furia? Bien, hay ciertas reglas de funcionamiento. Por ejemplo, no es válido ningún tipo de expresión de violencia. ¿Está bien? Y como dijimos, la regla de la G, el juicio sobre el otro no es lo que sirve. Cuando estoy juzgando, por ahí sí intervenimos regulando, che, aflojame con el juicio y aprovechá para explorarte vos lo que te pasa ahora que te enojás, Charlie, con lo que te señaló Diego. Y ahí también en una terapia de grupo se debe dar la dinámica que se da en cualquier lado y en cualquier grupo de gente que se lleva mejor o peor y de algunos que tienen animadversión y si vamos al extremo, bueno, que no se pueden ni ver en algunos casos, no digo que en todos los grupos. Bien, déjame decirte para contestarte, Charlie, excelente tu pregunta, decirte dos cosas. Primero, los grupos tienen instintivamente el impulso de integrar a las personas y saben que cuando viene alguien nuevo, ese alguien nuevo va a colaborar para mi proceso terapéutico. Te doy un ejemplo que está en el libro. Una señora le dice a un chico más joven, la verdad que me revienta cómo vos te expresás con respecto a ignorar los comentarios que hacemos en el grupo de WhatsApp. Pero entiendo que me revienta porque hacés lo mismo que hacen mis hijas conmigo. Me ignorás, nos ninguneás. Nos ninguneás. Entonces, tiene la posibilidad, si se enoja ese paciente identificado, bueno, pero vos sos una vieja chota, no sirve. Lo que sirve es colaborar para que esta paciente pueda adquirir alguna respuesta diferente a la prototípica que haría con sus hijas cuando la ignora. Claro, hay un objetivo común que hace bien al grupo, pero le hace bien a uno también, es para lo que va, que es lo que por ahí diferencia de un grupo cualquiera, no sé, de un equipo de fútbol. Bueno, esperen, vamos a hacer una pequeña pausa con música. Estamos con el Colo Wensengrad, su libro de psicoterapia grupal. Obviamente, en el grupo de running se arman parejas. Ahí vamos. En este otro grupo, ¿qué pasa? El sábado se piensa distinto. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Y seguimos aquí, queridos oyentes, en Nube de Palabras. Diego Senkman y quien les habla, Charlie Manzoni. Y hoy también con la grata compañía de Carlos Wensengrad, de quien también tenemos su libro recientemente publicado, Psicoterapia Grupal, modelo de modelos para la transformación personal. Seguimos charlando con él con mucho gusto. Bien. Colo, vamos a los bifes. Vámonos. Cortemos con tanta dulzura. ¿Cómo mido yo? Si no medís, no creces, no evolucionás. El Colo es muy deportista hace muchos años y vos sabés, desde tu relojito Polar hasta los tiempos de carrera y rendimiento, que si vos querés mejorar tenés que medir. ¿Cómo yo mido que funciona tu terapia grupal o en general la terapia grupal? Estoy hace un año en el grupo. ¿Cómo sé que mejoro? ¿Cada cuánto medís? ¿Qué haces con eso? Me encanta la pregunta porque es desafiante. Un gran problema que tiene la psicoterapia en general es justamente la evaluación de los resultados terapéuticos.
En nuestro caso podríamos utilizar herramientas como encuestas, que de hecho las hacemos, y estamos haciendo una investigación sobre resultados terapéuticos para validar el tratamiento. Pero lo interesante acá, que les voy a traer la carne un poco más cruda, es lo que sucede cuando, por ejemplo, hoy estamos a sábado, en esta semana, en la sesión de grupo, una de las pacientes trae una situación muy angustiante, la puedo referenciar porque sé que tengo el aval de ella, no voy a decir el nombre, pero es alguien que está atravesando una situación de pareja prospectiva, de mirar hacia adelante, y que se angustia frente a la realidad social como para pensarse como madre. Tiene miedo de ser mamá. Tiene miedo de ser mamá con todo lo que eso conlleva en la realidad actual de nuestro país y del mundo. ¿Está bien? Entonces trae a colación toda una situación de mucho miedo y de mucha angustia por cosas que se enteró en la semana, etcétera, etcétera. Ahora, lo interesante fue la intervención de una compañera que la miró a los ojos y le dijo, vamos a poner María por nombre, María, vos no podés privar a este mundo de un hijo tuyo. Tiene que haber un hijo tuyo en este mundo por cómo vos sos. En ese momento yo les juro que tenía lágrimas en mis ojos y me estaba conteniendo porque los 6 pacientes que estaban en ese momento, efectivamente estaban todos muy emocionados. El clima era muy emocional. Lo que les quiero compartir con esto es la intervención que hace un compañero de grupo desde la honestidad brutal hacia otro compañero hace que el cambio perdure en el tiempo. Es mi hipótesis de trabajo. Yo como psicólogo, los pacientes están esperando que les diga cosas lindas, sí, vas a salir adelante. No están esperando eso. También están esperando que los sacudas. Que los sacudas. Si los sacudís sabiendo que tienen herramientas para rearmar eso que vos señalaste. Si no tienen herramientas, si haces una intervención fuerte, no calibraste y sos un mal terapeuta. Ok, estoy de acuerdo. Ahora, está esperando tu consultante que vos, como profesional, sepas cuándo decirle, cuándo sacudirlo y cómo. No está esperando. Queremos contarle al grupo que Jorgelina y Miguel se pusieron de novios. ¿Se puede hacer eso? No se puede, porque otra de las reglas del grupo es que no pueden mantener contacto sexoafectivo ni comercial mientras el grupo esté transitando. No lo cuentan, entonces, pero puede haber. En realidad es una regla de Cambiamos prohibición. la pregunta. A ver, porque yo les digo esto. Los pacientes fueron elegidos por un equipo terapéutico. No estoy yo solo atendiendo, hay todo un equipo detrás. El equipo terapéutico decidió arbitrariamente, no porque nos guste, qué pacientes van a machear con qué pacientes para trabajar ahí. Y a los pacientes en las entrevistas les explico, mirá, vos te vas a encontrar con 5, 6, 7 fulanos que son totalmente desconocidos para vos hoy. Si la terapia de grupo funciona, no solo te vas a sentir muy íntimo a ellos, sino que los vas a sentir más íntimo que tus íntimos. Entonces te tengo que advertir que no son tus amigos íntimos, que son tus compañeros de terapia. Y para que funcione la terapia de grupo tiene que mantenerse esa distancia. Pero no podemos ir a comer. ¿Qué ortodoxia, Colo? Yo no dije que no puedo ir a comer, no puedo. Y si pasa, pasa. No, digamos, ¿no es el fin último del grupo la felicidad de los individuos? Si yo soy feliz con ella, ¿qué te jode? Bueno, Irving Yalom tiene un libro muy interesante, Verdugos del Amor, donde justamente relata todo un juicio que le hacen de mala praxis porque él se enamoró de una paciente. Tema controversial y discutido en todos los ambientes. Clásico también. Clásico también. Entonces, no tan clásico como los pacientes entre sí. Pillon Rivière, Asturi fue paciente de Pillon Rivière. No saquemos los trapitos al sol. Bueno, hace muchos años están todos muertos. Ya prescribió. Este programa lo escuchan muchos. Eso pasó mucha cosa. Pasaron muchas Había cosas. una frase, Charlie, que nos enseñaba en la facultad que era esto.
Si hay cama, no hay diván. Y si hay diván, no hay cama. Ah, mirá vos, me parece que era más divertida esa universidad que la de Derecho o la de Periodismo donde pasé yo. Así era. Porque es por la simetría de poder. Una terapeuta mujer no se podía meter ni con una paciente, ni mujer ni hombre, y viceversa. Pues se suponía que había una simetría de conocimiento y esto no era una regla del juego de fair play. Lo estoy diciendo en mis palabras, tiene otras palabras. Sí, Adelante, no importa, Colo. pero en el grupo hay una regla de fair play de que mientras seamos compañeros de grupo, por más que nos sintamos atraídos, no la conozco a esa persona. Me estoy enamorando del proceso terapéutico que estoy teniendo con esta persona. Y te voy a dar un ejemplo, vos que querés la carne podrida. No, podrida no, la carne al punto. Dale. En una sesión hace muchos años, por eso lo puedo decir, me diste pie, Charlie, con lo de Prescribió. En una sesión tenía un paciente que padecía de cierta personalidad esquizoide, vamos a ponerle introvertido por exceso. Alguien que con mucha dificultad de contacto social, alguien que cuando lo mirás no te mantiene la mirada, mira para abajo, que habla para adentro, que en sesiones individuales lo tenía los jueves a las 8 de la mañana y me torraba, que me costaba un montón poder, y yo le preguntaba, ¿esto te sirve de algo? Sí. Lo querías me echar. sirve. Lamentablemente me sirve. Quiero seguir viniendo. Incluso me gustaría, doctor, agregar otro día a la mañana. Cagarte otra mañana más. Si puede ser más temprano. Me quería echar y no sabía cómo echarlo. Bueno, los grupos alojan mucho de estos pacientes. ¿Pero qué te parece? Los infu. Los infumables, claro. No, bueno, pobres los pacientes. No, los que me están escuchando, espero que no se sientan identificados con esto, porque los quiero a todos y un montón. No, además, rigurosamente no es así. No, pero lo interesante es que este paciente, que tiene un estilo comunicacional muy aburrido, introvertido, apático, que no mostraba voluntad por nadie, lo meto a trabajar en un grupo y en la quinta, sexta sesión, una compañera de grupo que está hoy en los medios con ustedes, no voy a decir, pero es alguien que está en los medios, que estaba estudiando en ese momento hace muchísimos años atrás, que tenía una personalidad más extrovertida, más avasallante. Expansiva. Este chico arranca la sesión diciendo, tengo algo para contar, en este tono así, tengo algo para contar. Creo que me atrae mucho fulana, me estoy sintiendo atraído por fulana. Acto seguido, fulana salta como leche hervida. Ah, Carlos, esto es lo último que me faltaba escuchar. Que alguien se haya enamorado de mí. Que fulano se haya enamorado de mí. Y fulano la interpela muy asertivamente. Discúlpame, yo no dije que me estoy enamorando de vos. Yo dije que estoy sintiendo atracción por vos, sabiendo que ni sos el tipo de mujer al que yo encararía y que esto puede ser, como explicó Carlos en algún momento, producto de algo que está pasando acá en la terapia y yo sé que lo que me pasa en la terapia de grupo tengo que traerlo al grupo. La sentó de culo. La sentó de culo. Para Tremendo. hacerse la corta a la historia, él siguió trabajando porque entendió la importancia del dispositivo, que es explorar lo que me pasa con otros en un ámbito cuidado, protegido, con reglas de Lo que funcionamiento. en términos de funcionamiento es, entiendo cómo funciona el motor. Además de manejar el auto, aprendo mecánica. ¿Qué mecánica? Mi mecánica. Mi dinámica relacional. Ahí va. Y otra pregunta, vamos a decir, tabú, o hoy cuando hablamos que Diego me decía, pasa eso, Charlie, en la profesión. Otro tema ríspido es, ¿cuándo le das el alta? ¿Cuál es el tiempo de alta de los pacientes? Toda la bibliografía y las investigaciones científicas dicen que los pacientes, para tener el mayor alto de rendimiento, yo utilizo la analogía con el deporte, como dijo Diego, hay grupos de alto rendimiento, mediano rendimiento y bajo rendimiento, porque depende de un montón de variables contextuales. Pero los grupos en su tercer o cuarto año llegan a su máximo rendimiento. Ahí es cuando tercer o cuarto año, estamos hablando de 3 o 4 años, contratos de 9 meses anuales.
Ahí como grupo llega Ahí como estadísticamente. grupo, y los pacientes que sostienen el dispositivo, los valientes que sostienen toda esta encrucijada y estas miradas especulares de espejo de sus compañeros, esas intervenciones salvajes para con él o para con ella, en el tercer o cuarto año se convierten en personas que han adquirido, como dice Diego, el conocimiento de su motor, de su chapa y de su mecánica. Operadores terapéuticos. Si querés. Dice, y ahí, mi estimado Charlie, lo difícil, que yo los entreno. ¿Le seguís cobrando, Colo? No. Esos tipos que están laburando por vos, ¿les seguís cobrando? No. Son los pacientes que laburan para mí, mejor que yo. Ellos hacen intervenciones mucho más eficaces con sus compañeros. Y son los mismos compañeros los que le dicen, che, me parece que es hora de que vuele. Me cuesta, pero es hora de que vuele. Son los mismos pacientes, Charlie, respondiendo a tu pregunta, los que plantean, estoy fascinado con el grupo, me encanta, pero es hora de volar solo. Y ahí dejan todo tipo de terapia o pueden pasar a una terapia individual o seguir con una individual si lo requerirían, seguirían, pero en general se van de alta. Los largas, bueno, usando lo de Diego, chapa y pintura y motor. Va motor y vuelven a hacer algún service cada tanto, ¿no? Los service son válidos. Bueno, esto es el Colo Wiesengrad. ¿Quién es? Bueno, en redes es @psicocolo. O coordinación de grupo. Coordinación de Foro es una institución súper importante de Argentina, fundada por Pablo Gagliese y Javier Camacho, ¿no? Hace muchos años ya. Sí, señor. Y también hace escuela de diversas temáticas. Exacto. Sobre todo en DBT. En DBT explica lo que es. DBT es Dialectical Behavior Therapy, que es la terapia cognitivo-comportamental para los trastornos border de personalidad. Inventada por la señora Marsha Linehan, que hace unos años tuve el honor de entrevistar cuando vino a Buenos Aires. Una de las cosas más raras de la vida, entrevistarla a Marsha, y que se puso a llorar en un momento, estaba con la hija adoptiva, esa te conté, Colo. No. Impresionante, una cosa sorpresiva para mí. Una señora que estuvo internada en instituciones psiquiátricas, que le hicieron electroshock hace 1000 años esto, y un caso único que desde su propia historia de conductas muy autolesivas, intentos de suicidio, etcétera, y de internaciones psiquiátricas, se reinventó y inventó un dispositivo teórico terapéutico capaz de alojar a este tipo de personalidades muy volcánicas, muy autodestructivas, intento de suicidio, con mucho consumo de drogas, pasar del amor al odio, impulsividad. Trastornos límites de personalidad, algo así sería. Sí, ¿no? se llamaba ¿Me puedo así, asomar a sus diagnósticos? Sí. ¿Sabes cómo se llamaba antes? Así se llamaba antes. Maníaco-depresiva, hace 1000 años. Después se transformó en trastorno límite de la personalidad. Y ahora tiene muy buenos abordajes, muy interesantes. Y uno de los más fuertes y necesarios y obligatorios es terapia grupal. Uh-huh. Así es, trabajamos en grupo con esos pacientes. Bueno, muy bien. Ahí está. Entonces, Colo, represéntelo y lo despedimos, pero seguimos haciendo terapia grupal, por supuesto. Muchísimas gracias, Colo, me voy a atrever a decirte. Carlos Wiesengrad. Wiesengrad. Y tenemos su libro aquí, Psicoterapia Grupal. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Ideas que encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Diego, vos sabés que en Estados Unidos están preocupadísimos, ¿no? Más allá de los conflictos bélicos, pero relacionado con eso. Porque la inflación pasó de 3,2 a 3,8. Vos me dirás, pero como acá más o menos, es no. Una bomba. Para Estados Unidos es determinante. Pero de 3,2 a 3,8 no mensual, anual. Por supuesto. Entonces ellos están preocupados. ¿Y por qué está pasando esto ahora? Bueno, justamente por el precio del petróleo el alza del precio del petróleo provocado por el conflicto en Medio Oriente. Eso le está pegando a ellos. Imagínate lo que podría llegar a pasar acá. Todavía no lo sabemos. Aquí YPF controló por un tiempo el precio de las naftas y justamente este jueves
volvió a decir que solamente un 1% los va a aumentar cuando el atraso es de 15%. Bueno, me dejo yo de palabras y vamos a hablar con un especialista, Emilio Apud, ex secretario de Energía de la Nación. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Diego? Bueno, te hice esta introducción porque la gente, la verdad que todos los que andan en auto aquí y más, si vamos a la macro, el impulso que está teniendo Vaca Muerta, se preguntan qué va a pasar acá con la nafta y con el petróleo. Yo creo que vamos a tener un par de meses más todavía con los mismos precios, entre comillas, ¿no? Los mismos precios que responden al 40% que pesa la materia prima en el final de las naftas, ¿no? Es decir, las naftas se hacen con el petróleo. El petróleo va a las refinerías por un proceso catalítico, etcétera. Aparecen al final las naftas, gasoil, etcétera. La materia prima, que es el petróleo, ha tenido una volatilidad muy grande desde que empezó el conflicto en el Golfo Pérsico. Tan es así que estaba cerca de 70, con vistas a bajar este año, ¿no? Incluso estaban preocupados los petroleros. ¿Por qué? Porque había una sobreoferta en el mercado, que es el fundamental más importante, ¿no? Oferta y demanda cuando no está el factor geopolítico. Pero bueno, irrumpió este tema y bueno, llegó hasta 115, después 110, después bajó a 90 y pico, 100, ahora está arriba de 100 otra vez. Y evidentemente es un problema para aquellos países que no tienen petróleo. Para los que tienen, como el caso nuestro, que incluso tenemos saldos exportables, nos podemos dar el lujo de amortiguar un poco esas variaciones, ¿no? Sí. Entonces lo que se hace no es ningún regalo ni ningún desconocimiento del precio de una commodity como es el barril y sobre todo la referencia que tenemos nosotros, que es el Brent, ¿sí? Lo que están haciendo las petroleras es decir, bueno, a las refinerías, yo te cobro un precio alrededor de $90 más o menos, y está a 100, ¿no? Claro, precio, ¿no? le estás subsidiando por ahora 10. Claro, está financiando, Financiando. Pero toman nota. Hoy estaba a 102, te lo vendía a 90, entonces acá hay $12 que después lo voy a recuperar. Bueno, cuando la especulación o la idea de las petroleras es que $100 o alrededor de $100 no es un precio de equilibrio internacional, salvo que, bueno, se desmadre el problema en Medio Oriente y en Rusia y bueno, Sí. ahí podría ser, pero es muy difícil, ¿no? La probabilidad que eso ocurra es muy baja, entonces se supone que dentro de 40 días, 45 días, no sé, el precio del barril de 100, ¿no? Va a bajar a 90 y de 90 va a bajar a 80. Cuando baje de 90 a 80, nosotros no vamos a ver que la nafta baje en proporción a eso, sino que durante un tiempo X, ¿no? Las petroleras van a seguir vendiéndole a las refinadoras ese precio de 90, ¿no? O sea que va a ser superior al del Brent cuando Claro. se resuelvan los problemas, hasta que se resarzan de todo lo que hicieron los 45 días anteriores, los 45 días posteriores, más intereses, más lo que sea. O sea, Emilio, que salvo que haya una catástrofe, lo que pasa es que tras bambalinas, para decirlo así, todo lo que es la industria de la refinería, el petróleo y después llega a los surtidores, el consumidor final va a estar cubierto. No le va a pegar un golpe tan grande. Al final va a haber el mismo precio como si el precio del barril estuviera alrededor de 90, independientemente que ahora esté en 100, ¿no? Porque si quisiéramos reflejar el valor de 100, bueno, habría que aumentar, yo pienso, alrededor de entre el 10 y el 15% Claro. las naftas. Pero hay que tener en cuenta que estoy hablando de la materia prima, o sea, las petroleras dicen, bueno, yo esto lo financio, después cuando baje el petróleo sigo cobrando lo alto y recupero, ¿sí? Pero el precio final está compuesto un 40% por esto, pero después hay otras cosas, que son los impuestos, que son los BIOS, que son la rentabilidad de las estaciones, etcétera.
que ahí ya las petroleras no tienen nada que ver. No, pero había como un ajuste muy chico que se iba haciendo diariamente o semanalmente antes de que se desatara el conflicto en Medio Oriente. ¿Cuánto estamos desacoplados si sacamos del análisis el conflicto? ¿Cuánto seguimos desacoplados de lo que se paga en el mundo por un litro de nafta? No es de lo que se paga en el mundo, sino lo que cuesta acá. Acá tenemos impuestos que a lo mejor no son iguales que en el resto del mundo. Y esos impuestos se actualizan trimestralmente con costo de vida. Y en el año 24 y 25 hubo varios trimestres que no se actualizó eso, ¿no? Entonces hay un pasivo muy grande que tiene el Estado en el sector petrolero, o una acreencia, ¿no? Que tiene que cobrarlo en algún momento, que no lo termina de blanquear. Entonces, ahora, el mes pasado sí aumentó un poco el petróleo, pero fue por el tema de que actualizaron los impuestos. Eso es una decisión que la tiene que tomar el gobierno, no sé si la va a hacer cuando baje mucho el petróleo y cuando ya se resarcen las empresas, entonces a lo mejor mantiene el precio artificialmente subiendo o recuperando impuestos, eso no lo sé. Es una decisión política y muy ligada a, sobre todo, a un año electoral que se avecina, pero después también están los biocombustibles. Que lo hizo cuando se desató el conflicto, ¿no? Aumentó el corte. Sí, lo aumentaron un poco y está bien porque, bueno, quedan más saldos exportables, porque cuanto más exportemos petróleo entran más divisas. La exportación, no sé si saben, está restringida por la infraestructura, no por la cantidad de petróleo que hay en el yacimiento. Entonces, ahora se está terminando el oleoducto Vaca Muerta Sur, y cuando se termine se va a duplicar lo que se está exportando. Hoy estamos exportando 350.000 barriles diarios, se va a ir el año que viene a 700.000 barriles diarios, y después se va a duplicar más todavía. Es decir, es un cambio de paradigma total de un sistema que teníamos hace 20 años de escasez a un sistema de abundancia, de que hay que sacar todo lo antes posible y monetizarlo, ¿no? Hablamos con Emilio Apud, que fue secretario de Energía. ¿Cómo está la nafta de cara con respecto a otros países parecidos de Latinoamérica? Está un poco más barata que la que no tienen, los países que no tienen petróleo, ¿no? El caso de Uruguay, el caso de Chile. Y en algunos países puede haber subsidios, ¿no? Que lo mantienen un poco más bajo, pero yo diría que estaríamos en precios, no sé, en un cuarto lugar aproximadamente. Hay unos 4 o 5 que están más arriba que nosotros. Bien. Pero ya les digo, no es por una traslación directa de el precio del barril. Acá influye mucho el tema de los impuestos y el tema de los BIOS, que están regulados por el gobierno, ¿no? Otras variables que componen la tarifa en surtidor. Emilio, muchísimas gracias como siempre. No, un gusto, que les vaya bien. Fue Emilio Apud, es ingeniero industrial y ex secretario de Energía de la Nación. Voces que dejan huella. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Y ahí está el cóndor Manzoni. Lo vemos carretear, abre sus alas y a volar, cóndor. Volamos, Diego, hoy a lo que es Dakota del Sur, en medio de oeste de los Estados Unidos. Allí, en 1840 para los puristas, nació nuestro personaje de hoy. Un tal Tazunka Witko, que traducido al español significa caballo loco. Su madre murió cuando él era muy chico, por lo que su padre decidió casarse con una hermana para que él no tuviera que crecer solo. Gran parte de su historia se entremezcla con el mito, algo de lo que no escapa su propio nombre. Lo más probable es que lo haya heredado de su padre y su abuelo, que también eran llamados caballo loco, pero están quienes eligen creer que fue nombrado así porque tenía una conexión especial con los espíritus y en sus sueños se le aparecía con recurrencia un caballo salvaje. Antes de cumplir los 12 años,
ya había matado su primer búfalo. Recordemos que estamos en la tierra de lo que se conoció luego como Buffalo Bill, aquel matador de búfalos, ¿no? Que hoy sería, por supuesto, colgado. Y montaba su primer caballo. Y ya con 16 años participó por primera vez como guerrero en una incursión exitosa, aunque fue herido en una pierna. Se ganó el respeto de la tribu de los Sioux Oglala al mostrar un coraje excepcional y una aguda inteligencia para plantear estrategias de combate. Por todo esto, fue elegido para liderar a su pueblo a la edad de 24 años, con lo que se convirtió en el más joven de los caudillos Sioux. El mito de Caballo Loco no puede explicarse sin analizar el contexto histórico en el que se acrecentó su figura. A mediados del siglo XIX, el gobierno de los Estados Unidos y los colonos, buscadores de oro o cazadores de búfalos, de aquí el que les mencionaba Buffalo Bill, habían comenzado a avanzar sobre territorio indio, lo que provocó terribles enfrentamientos. En uno de ellos, Caballo Loco y sus hombres derrotaron al ejército estadounidense, en lo que se conoció como la masacre de Fetterman. El derramamiento de sangre de ambos bandos hizo que el gobierno firmara en 1868 el Tratado del Fuerte de Laramie, mediante el cual se les daba a los indios terrenos propios bajo su jurisdicción autónoma. Y además, se creaba una gran reserva para los Sioux que quisieran abandonar la vida nómada. Pero Caballo Loco fue uno de los que se negó a firmar ese acuerdo y demostró su rebeldía al conducir a su pueblo fuera de los límites fijados en él. Conclusión, muy fácil de sacar: las hostilidades continuaron entre los pueblos originarios y el gobierno de los Estados Unidos. Para agravar todo aún más, en 1874 se descubrió oro en las Black Hills, las famosas colinas negras, que eran territorio sagrado para los Sioux, puesto que, según sus creencias, allí moraban los espíritus de sus ancestros. Este hallazgo aumentó la sed de conquista del gobierno, que redobló su apuesta y envió a terminar directamente con el problema indio al ascendente y ambicioso general George Armstrong Custer. Es precisamente el enfrentamiento con las huestes de Custer lo que eleva a Caballo Loco a la categoría de leyenda. El presuntuoso militar llevó a todo el 7º Regimiento de Caballería del Ejército de los Estados Unidos hasta las orillas del río Little Big Horn, donde lo esperaba una coalición indígena bajo el mando de Caballo Loco y Toro Sentado, el otro gran jefe. La batalla de Little Big Horn, que tuvo lugar el 25 de junio de 1876, pasó a la historia como la gran epopeya indígena en los Estados Unidos y como la mayor derrota infligida hasta el momento al ejército de ese país. Con Caballo Loco como estratego y Toro Sentado como jefe espiritual, las fuerzas de la coalición india arrasaron al enemigo. Caballo Loco estaba ahora en la cima de su popularidad entre su gente y con el orgullo de no haberse doblegado ante quienes querían sojuzgarlo y despojarlo de las tierras que siempre le habían pertenecido. Estaba en su mejor momento. Esto es Tocando el cielo con sus flechas, Diego. Llegaba fácil, pero siempre hay un pincelazo que te quiebra el arco. Te quedas con las flechas, pero no las podés tirar. ¿Qué pasó? Cuando el gobierno se enteró de la bofetada recibida en la batalla de Little Big Horn, se encarnizó aún más. ¿Viste? Es como cuando pateas un panal de abejas o un hormiguero. Se encarnizó más el gobierno con los indios y envió un mayor número de soldados para acabar con ellos. El embate del ejército estadounidense, sumado a la política de exterminar la población de búfalos para que los indios no tuvieran con qué alimentarse,
hizo que el hambre, el cansancio y el miedo obligara a que los jefes tribales se rindieran o firmaran un acuerdo que los confinaba en las reservas. Solo el levantisco Caballo Loco seguía empecinado. Se negó a firmar, tomó a su pueblo y vagó durante meses esquivando soldados, hasta que, un poco instado por su gente torturada por el hambre, aceptó conversar con sus enemigos. Fue conducido a Fort Robinson, al norte de Nebraska, pero ya de entrada eso empezó mal, porque le ordenaron ir a Washington para reunirse con el presidente, por esos tiempos Ulysses Grant, a lo que Caballo Loco respondió: yo no voy a ir. Si quiere hablar, que venga él a verme a mí. Así fue como se rompieron las negociaciones. Los soldados se impacientaron, lo detuvieron e intentaron encerrarlo en una celda, pero Caballo Loco se zafó y los enfrentó, hasta que uno de ellos le clavó su bayoneta por la espalda y lo mató. La muerte le llegó a traición y no le dio tiempo de gritar lo que siempre gritaba en batalla: Okahei. Y ahora les va a sonar la traducción: hoy es un buen día para morir. La historia de Caballo Loco, el cacique Sioux que nunca se quiso rendir al gobierno de Estados Unidos. Tremenda, como siempre, como todos los sábados, la historia de el Cóndor Manzoni. Cóndor, Vamos cerrando, ¿te parece, Diego? adelante. Ya hemos avanzado en esta mañana de sábado y nos vamos despidiendo hasta el sábado que viene, por supuesto. Muchísimas gracias, les decimos a los amigos de Silmar Producciones. También agradecemos, por supuesto, a Luca Ríos en la musicalización, a Hernán Acosta en la puesta en el aire y a Martín Fernández Madero en la producción. Queridos oyentes, hasta el sábado que viene. Aquí estaremos en Nube de Palabras, Diego Seyman y quien les habla, Carlos Manzoni. Que tengan un excelente fin de semana. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana, las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de Palabras. Con Diego Seyman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de Palabras, sábados, 7 a.m. por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos.